Buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidos a esta nuestra sesión del 24 de abril de 2021. Agradecemos a todos y cada uno su presencia, sean bienvenidos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, con su presidente, el doctor Moisés Quiles Corona, el vicepresidente Mónica Villaguillén, secretaria Alejandra Coronado Zarco, el tesorero Evaldo Rodríguez y protesorero Larisa Gómez, así como cada uno y todos los del Consejo Consultivo, le damos la cordial bienvenida. Es un honor tenerlos aquí presentes a todos nuestros compañeros que integran a todos y cada uno de los 26 colegios de neonatología en México, así como a todos los amigos que nos visitan de Latinoamérica y que están al pendiente de estos webinars, cuyo objetivo es llegar a cada uno de los escenarios en donde nacen los recién nacidos y tener las mejores prácticas para ofrecerles lo mejor para poder salir adelante. Es un gusto recibirlos. Asimismo, es importante comunicarles que todos estos webinars tienen horas de certificación para pediatría y puntos de neonatología, así como el aval de la federación. Es por ello que les pedimos que nos apoyen en la inscripción, poner sus datos completos para que nosotros podamos generar esta constancia y cualquier duda, podernos enviar un correo a, al siguiente correo, constanciaswebinar@fnn.mx. Y con ello, cualquier duda, se las respondemos y a través de ella podemos hacerles llegar. Asimismo, estar en comunicación con su presidente de su estado para poder con ellos interactuar y cualquier duda hacérnosla saber y cuanto antes hacerles llegar sus constancias. Les invitamos a que todos y cada uno de nuestros compañeros neonatólogos y enfermeras estén asociados a cada uno de sus colegios y en comunicación con sus presidentes. Asimismo, de igual manera, el miércoles 28 les invitamos a nuestro webinar de enfermería, en el cual con mucho entusiasmo les hemos preparado. Les agradezco su presencia. Comenzamos con nuestro webinar. Gracias.
Buenos días a todos. El doctor Idelfo Antonio Regalado, presidente de la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas, les agradece su presencia el día de hoy. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctor Moisés Quiles, doctor Gaspar Encalada, por permitirnos a la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas poder mostrar un poco de lo que hay en nuestro estado donde laboramos. Y es un gusto poder participar en estas sesiones sabatinas que tienen como fin continuar con las actividades de educación médica continua en esta nueva forma de realizar estas actividades actualmente. Es un gusto también presentarles, continuando con las sesiones en relación al desarrollo neurológico, a un ponente que está dedicado al trabajo, a la investigación del neurodesarrollo en el país. Les presento el ponente el día de hoy, al doctor Arturo Alejandro Canule Ewan. Es un investigador clínico que tenemos en el país que está dedicado al neurodesarrollo. Teniendo un breve resumen del currículum del doctor Arturo Alejandro, que muchas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. El doctor es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hizo estudios de pediatría en el Hospital General Regional número 1 en Mérida, Yucatán, y posteriormente hizo la subespecialidad en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. El doctor Alejandro hizo un diplomado en seguimiento del neurodesarrollo del recién nacido de alto riesgo, también en el Instituto Nacional de Perinatología de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias médicas, también avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúa en el doctorado en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología por la UNAM. El doctor es investigador clínico que continúa en la línea de investigación en determinantes del neurodesarrollo perinatal y de la primera infancia, implicaciones nutricionales, moleculares y epigenéticas de estos. Muchas gracias, le agradezco, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Y es un gusto prestarle los micrófonos para que continúe con la ponencia, esperando que las preguntas que puedan poder realizar durante el chat las podemos resolver al final con el doctor Arturo Alejandro. Muy buen día, doctor Arturo, le dejo los micrófonos. Hola, buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor y placer poder estar con ustedes. Le agradezco al doctor Idelfo su presentación amable y pues a todos su asistencia virtual a estos webinars. Pues creo que sin más vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar de la programación del neurodesarrollo, de la teoría a la práctica. Como objetivos, vamos a conocer los conceptos de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad, aprender sobre la importancia del desarrollo infantil temprano, comprender el concepto de programación del neurodesarrollo, conocer las diferentes esferas que impactan esa programación del neurodesarrollo, describir el modelo más actual de intervención para el desarrollo infantil temprano, analizar esas implicaciones de dicho modelo para la intervención en la práctica neonatal y pediátrica, y pues conocer el trabajo que estamos realizando en México sobre este tema de la programación del neurodesarrollo. Quiero empezar con esta frase que me hace siempre recordar a lo que me dedico, ¿verdad? Si cambiamos el principio de la historia, cambiamos toda la historia. Rafi Kobokian es un gran activista por los niños, y si alguien ha visto esta serie de Netflix de The Beginning of Life. Bueno, pues vamos a recordar el concepto del origen, de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad del DOHAT.
explora la idea de que las variaciones en la calidad del entorno temprano influyen en un riesgo a lo largo de la vida de desarrollar enfermedades crónicas. Creo que esto es un concepto ya desarrollado. Recordamos al doctor Barker desde hace ya más de 30 años, y cómo a partir de la hambruna holandesa en 1944 se empezaron a hacer estos estudios y empezó todo este concepto de cómo las personas que tienen un ambiente desfavorecido prenatal tienen mayores riesgos de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta. Aquí viene el concepto de que todos nosotros ya conocemos como pediatras, como neonatólogos, ¿verdad? El concepto de los primeros 1000 días. El periodo que va entre la concepción y la edad de los 2 años es sensible a los efectos de los ambientes y los nutrientes en el crecimiento, la cognición y el logro escolar posterior del niño. Sin embargo, ya sabemos que estos periodos se pueden extender hasta al menos los 5 años de vida. Este es el concepto de los 1000 días que todos ya conocemos, pero que tiene mucha relación con esto, con el desarrollo infantil. Porque pues vaya, durante esto se da que es un proceso de maduración que da como resultado una progresión ordenada de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, de lenguaje, socioemocionales y de autorregulación. Entonces, vamos a ver que durante estos 1000 días, vaya, se está dando este proceso. Es uno de los periodos más sensibles de esto, pero quiero también recordar este concepto del periodo del desarrollo infantil temprano. Esto es la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 8 años, que es la fase más importante. Por eso decía, los 1000 días sí son muy importantes, pero estamos hablando que esto se está prolongando o estamos en base a la investigación actual, que en este periodo de la primera infancia, los primeros 3000 días, ahorita lo vamos a ver, este periodo es fundamental porque sienta las bases de crecimiento, desarrollo, salud, habilidades sociales y emocionales. Los primeros 3 años, incluyen una buena parte de la niñez, dan forma a la estructura del cerebro en preparación al aprendizaje de por vida. Y aquí lo podemos ver, lo recuerdo muy bien en la sesión de mi querido maestro, el doctor Barrera, ¿verdad? Lo recuerdo. Entonces, vemos cómo todos los primeros 1000 días, sí es cierto, tenemos picos importantes en el desarrollo de varias de las áreas o dominios en el desarrollo, desde el dominio sensorial, la parte del lenguaje y las funciones cognitivas y toda esta parte neuromotora, ¿verdad? Entonces, pero ya sabemos, como les decía, que todo esto se está prolongando. Ya en base a varias investigaciones actuales, sabemos que los segundos 1000 días, o sea, los 2000 días y los terceros 1000 días, los 3000 días hasta los 8 años de edad, son críticos y sensibles para toda esta marcha en el desarrollo infantil. Entonces, ya sabemos que todo esto tiene una base en las primeras experiencias que afectan. Todos los resultados en el desarrollo de nuestros niños tienen que ver con la experiencia. Entonces, la arquitectura del cerebro se ve afectada por todos estos procesos de la experiencia y van a proporcionar toda esa base en el aprendizaje y comportamientos futuros. En los primeros años de vida, cada segundo se forman más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales. Incluso, y la investigación actual en neurociencias cada día avanza más. Y antes se pensaba que era mil en conexiones, luego 100,000 y ahora ya sabemos que más de 1 millón por segundo. Y las interacciones de esto tienen que ver mucho con 2 procesos importantes, que es la genética y la experiencia, que van a dar esa forma o esa arquitectura a nuestro cerebro. Y de ahí es que podemos y estudiamos este concepto de la programación del neurodesarrollo. Y esto se basa porque las experiencias que vivimos desde estos primeros 1000 y 3000 días van a dejar una firma química para los genes y determina qué genes expresan y qué genes no. ¿Cómo lo hace? Tenemos las señales externas de la experiencia, ya sea el estrés, la nutrición, toxinas, que van a dar iniciar unas señales entre las neuronas. Estas señales entre las neuronas pues van a producir proteínas reguladoras de genes.
a nivel del núcleo de dichas células neuronales, estas proteínas reguladoras de genes van a atacar o van a incidir en las enzimas que van a remover en dichas marcadores epigenéticos, que ahorita los vamos a ver. Estos marcadores epigenéticos que se encuentran en nuestro ADN van a controlar un segmento de ese, o sea, un gen, que es un segmento específico del ADN, y lo va a controlar si se apaga o se enciende, o sea, si se activa o se expresa o no se expresa. Pero también puede influir a otros niveles, como puede ser también a nivel de las histonas o en esas proteínas que van a regular también esa formación, esa arquitectura en nuestro genoma y a nivel cromosómico. Estas experiencias vemos como de lo que está viviendo lo llevamos a un nivel celular, y esa es la explicación, parte de la explicación de lo que es esta programación del neurodesarrollo. Aquí está eso que estábamos viendo a nivel celular, que durante ese desarrollo fetal y la primera infancia, como ya comentamos, las señales ambientales pueden inducir esos cambios epigenéticos. Vean, mamá y papá pues nos dan esos factores genéticos de los que estamos nosotros constituidos, pero también el ambiente de mamá, y en este caso lo que está viviendo la placenta. De hecho, ya sabemos que, y precisamente por esto, con esos factores que va viviendo en el ambiente maternal, la placenta es el segundo cerebro. Ahí es donde se expresan, participa ampliamente en estos factores epigenéticos o cambios epigenéticos. Lo que les decía, ¿no? La proteogenética, la acetilación de las histonas, los RNA no codificantes y la metilación de DNA. Y también estas respuestas de los genes del cortisol, de la serotonina y otros de otros factores metabólicos. Entonces, todo ese ambiente prenatal, inútero, está configurando todo lo que va a pasar posteriormente también, pero también en el nacimiento, el cuidado materno y las adversidades en la vida temprana también están contribuyendo a estos resultados en el desarrollo neurológico y en el desarrollo de la conducta, en la vida temprana, en la infancia temprana sobre todo. Entonces, varios factores van a estar influyendo o entran en juego en esta programación. De las principales que nosotros ya sabemos y que en base a la investigación se ha estudiado, están la nutrición prenatal y el estrés en la programación de ese cerebro fetal y en los resultados más adelante del desarrollo. Vemos el ambiente que ya vimos, el ambiente intrauterino, pero que esas alteraciones que puede tener mamá a nivel biológico, como el metabolismo, el sistema inmunológico, inflamatorios o endocrinos, están afectando el ambiente intrauterino del feto, pero también las experiencias externas que está viviendo la mamá durante esa gestación. Entonces, van a estar afectando ese cerebro. Entonces, tenemos el primero, el segundo cerebro, y ahorita vamos a ver al tercero. Entonces, todo esto que está pasando acá, ya sabemos en la preconcepción, estos nutrientes son los que han demostrado con base a la evidencia, tienen más nivel de evidencia, que van a contribuir al desarrollo cerebral de nuestros niños. Entonces, más adelante ya en el nacimiento, la estructura y función del cerebro del recién nacido se va a configurar con base a esto. Entonces, pero también en base a lo que está viviendo ese niño, o sea, su experiencia, su alimentación, como lactante, o la alimentación ya en los siguientes días, cuando ya inicia la alimentación complementaria, la actividad física, el estrés al que está expuesto, el cuidado materno o la crianza, y todo lo que puede estar viviendo en su estado de ánimo o la conducta de este bebé. Entonces, ya saben, y postnatalmente aquí tenemos esos nutrientes que han demostrado y tienen más nivel de evidencia para el desarrollo neurológico. Esto vamos a ver cada uno, vemos cómo la nutrición va a participar, y es uno de los pilares del desarrollo, ya lo sabemos, porque es precisamente algo que se está estudiando y que está muy en boga. De hecho, de eso trata todo esto que empezamos a ver del DOHAT, ¿verdad? Entonces,
vemos cómo la dieta de mamá alta en grasas está influyendo mucho desde el ambiente intrauterino, que son todo lo que los nutrientes que se transfieren al feto en crecimiento, pero también en el ambiente postnatal, es decir, lo que tenga que ver con la lactancia y los cuidados de la mamá. Ahora, a nivel de la placenta, o sea, todos estos convergen, o sea, esto que está sucediendo para programar el cerebro, convergen en un mecanismo que es la inflamación. Entonces, la inflamación actúa en dos niveles importantísimos. A nivel placentario, por eso decía que es un súper determinante en el desarrollo, por eso le llamamos el segundo cerebro, la placenta. Entonces, incluye el paso de citocinas maternas elevadas, a través de esta, la producción también de otras citocinas por macrófagos placentarios fetales, y también el aumento de paso de glucocorticoides a través de la placenta. Entonces, vean cómo esto va a provocar alteraciones epigenéticas y va a haber un incremento en esta transcripción de genes para la inflamación. Pero también a nivel del cerebro del niño va a pasar algo importante. Estos factores inflamatorios van a aumentar la producción de ácidos grasos trans, y estos van a dar paso también a más citocinas proinflamatorias, a estrés oxidativo en esa neurona y muerte incluso celular. Entonces, todo esto también va a ser más cambios epigenéticos, alteraciones a nivel como hipometilación y todos que ya vimos allá, pero en lo que converge va a ser esto, que va a aumentar mucho la citocina, y una vía muy importante es esta vía de la serotonina, ¿no? Entonces, todo esto ya sabemos y ya se está estudiando actualmente, se está dilucidando poco a poco cómo este mecanismo y también los mecanismos en los neurotransmisores van a influir en el incremento de riesgos de desórdenes en el futuro. Y ya sabemos que hay diferencias también que tienen mucho que ver con la neurobiología. Hay diferencias de sexo, ya sabemos que literal el sexo débil es el sexo masculino, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un problema mayor de estos problemas psiquiátricos o problemas metabólicos en el hombre. Pero también otra de las cosas que están ahorita muy en boga en cuanto a la programación del desarrollo es el estrés. El estrés, tenemos que recordar, y sí, algo muy importante, recalcar esta clasificación, ¿no? O sea, el estrés puede ser positivo, o sea, no todo el estrés es malo. Esto lo maneja mucho la Universidad de Harvard en su departamento de desarrollo infantil. Pero el estrés, que está en rojo, es el estrés tóxico, el estrés que es prolongado, el estrés que va a ser continuo, y ese es que se vuelve tóxico. De ese estrés hablamos, porque evidentemente sí es importante muchas veces para esa elevación y variación de las hormonas o de citocinas que responden al estrés, ¿verdad? Y otras que son tolerables, pero el tóxico, ese es el que nos está influyendo mucho en esta. Estos mecanismos que van a estar influyendo tienen mucho que ver, por ejemplo, con el estado de ánimo de la mamá y con el estrés que está viviendo, la ansiedad, ¿verdad? Y otra vez vemos cómo todo esto, que hay varios estudios al respecto de cómo mamá va a ese estado de mental materno, antenatal o durante la gestación, va a estar influyendo mucho en los resultados del desarrollo en su descendencia. Y recuerden cómo va programando la mamá, pues, y ya lo sabemos, ¿no? Como cuando muchas veces no solo es una generación, sino son dos generaciones abajo de ella. ¿Por qué? Porque obviamente por eso dicen, cuando estás embarazada de tu hija, pues también estás embarazada de tu nieta, ¿no? Porque ahí están los óvulos que van a dar. Entonces vean cómo en la descendencia, por eso hablan los estudios, en la descendencia va a haber esta programación. Tiene mucho que ver con el aumento, con esas mismas vías que hemos visto en la parte de la nutrición, que son los glucocorticoides. Tiene que ver mucho esto del traspaso de todo esto a través de la placenta, pero también algo muy importante, y es algo que, digo, todavía no hay bases estas que están
en una línea punteada, todavía tiene un nivel débil de evidencia, pero el peso al nacer también sabemos que puede está influyendo. Pero evidentemente el ambiente postnatal es determinante para esto. Estas son las vías, veamos. El aumento de glucocorticoides, el aumento de cortisol, catecolaminas, citocinas, serotonina. Y esto tiene que ver con el estrés psicosocial que está viviendo la mamá, y esto a su vez que se transporta a través de la placenta y por medio del hipotálamo hipófisis adrenal, que van a dar alteraciones en el desarrollo. Pero esto a su vez, como es algo que se está programando, ya sabemos que a largo plazo va a haber problemas cardiometabólicos y problemas porque se altera esto en el feto, pero más adelante en toda la demás, en la descendencia. Entonces, esta es la otra gran parte de estos componentes en esa programación. Y aquí viene nuestro tercer cerebro, ¿verdad? Que es el microbioma intestinal. Aquí hay mucho que se está estudiando incluso actualmente, pero ya sabemos que hay varias cosas que están influyendo en el microbioma o en la microbiota intestinal. Estas son 4 golpes, le dicen. O sea, lo que está viviendo prenatalmente, lo que se vive a nivel del microbioma placentario, del microbioma vaginal, y todo esto que está influenciado obviamente por los medicamentos, drogas o dieta e infección y estrés maternos, que está alterando prenatalmente. Y otro de los golpes, obviamente, es el modo. Hay varios estudios ahorita que también están corriendo respecto a estos modos de nacimiento, ¿verdad? Ya sea parto o cesárea. Y evidentemente, ya sabemos, ese ambiente postnatal que está viviendo el bebé, desde que todo lo que es la dieta, medicamentos, todo lo que esté tomando, el estrés, y todo esto a su vez, más lo que está viviendo en la edad adulta, ¿verdad? Todo el estrés ambiental que está viviendo, o toda la contaminación, todo lo que está alrededor de la vida de ese ser, el sexo, las dietas y todo lo que es la salud y la enfermedad a lo largo de esa vida. Entonces, todas estas 4 cosas o 4 golpes son los que van a estar afectando esa composición del genoma. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tarea del microbioma, perdón? ¿Cuál es la tarea de estas bacterias que viven en nuestro intestino? Pues tienen mucho que ver con la microglía. Y ya sabemos que la microglía a nivel del sistema nervioso es esa encargada del proceso inmunológico, del proceso inflamatorio. Entonces, todo esto pues va a alterar estos procesos, entonces va a aumentar esta inflamación cuando hay una disbiosis o cuando hay problemas que tienen mucho que ver con la vía de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, vemos pues cómo a través de todos estos mecanismos de la microbiota se ve afectada. De hecho, se está hablando mucho actualmente de este eje cerebro, intestino, microbiota, inmunidad. Y esto es algo muy prometedor en la investigación actual sobre el desarrollo infantil. Entonces, vemos pues en este cuadro como todos esos posibles factores, esto ya es algo, esos son los principales y más investigados que ya hemos hablado, pero en general, cuando nosotros tenemos a un recién nacido y cuando nosotros vemos todo lo que está, tenemos que verlos como un todo, pues, cuando nosotros vemos, porque esto es lo que está programando los resultados en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, factores sociales y demográficos como son la edad, la educación, la experiencia previa de la mamá, el estado civil, el apoyo familiar, social, nivel socioeconómico, veamos esa parte de la cultura y de esa genética de la mujer embarazada. Pero vemos esas esferas, el embarazo en la mamá, o sea, lo que come, el estrés, todo lo que hemos mencionado, y también el feto, el crecimiento fetal es importante, los factores, los defectos o contaminantes que están durante esta gestación. Durante el trabajo de parto también, ¿verdad? Todo lo que está pasando, el tipo de nacimiento, la paridad, si lo inducen o no, usamos medicamentos o no, si el control del dolor, el acompañamiento, cuánto dura el parto, y también en el bebé, el nacimiento, si es prematuro, si hay asfixia, si hubo problemas de hipotermia o alguna alteración metabólica. Todo esto va a estar influyendo, y ya lo sabemos, en el comportamiento del recién nacido.
El periodo postnatal, ya sabemos que es lo que sigue entonces, pues, en la primera infancia o en el desarrollo infantil temprano, pues todas las experiencias que tiene mamá en el cuidado, las expectativas que tiene, los miedos, el conocimiento o el bienestar que puede estar teniendo mamá y el apoyo que pueda también estar teniendo mamá durante esa crianza. Entonces, y también a su vez, todo el comportamiento, temperamento infantil, método de alimentación, si hubo una lactancia, problemas médicos que tenga el niño, atención, si estuvo ingresado en una unidad neonatal y todo lo que es el crecimiento longitudinal. Entonces, vean cómo todos estos factores en un todo tan complejo. Entonces, por eso, hablar de programación de desarrollo, pues, digo, y eso es algo de las cosas más difíciles, creo, en la investigación de desarrollo infantil, ¿verdad? Porque es un todo muy complejo y multifactorial. Ahora, ya sabemos, pues, que las experiencias adversas, como son las carencias nutricionales, afectivas, económicas de la niñez, tienen efectos fisiológicos y epigenéticos a lo largo del desarrollo del cerebro. Entonces, esas inequidades en el desarrollo comienzan antes de la concepción y las intervenciones oportunas a estas inequidades van a aumentar la productividad. Vean, esa es la esfera que yo les decía, tan compleja de lo que es el desarrollo infantil, desde el nacimiento, los factores intrauterinos, la nutrición del bebé, las infecciones que puede tener el niño, pero también, eso es algo biológico, ¿no? Pero también está lo que está pasando en el contexto o en su ambiente. Yo por siempre le digo a los papás, o sea, todo lo que pase en este bebé puede estar, o sea, sí es cierto, lo que dice la evidencia es esto, pero tengo que conocer mucho todo este ambiente, ¿verdad? Las condiciones, la familia, la comunidad incluso, dónde está viviendo, pero también la exposición también a algunos contaminantes. De esto se ha hablado igual, México, ya tenemos como casi 30, 20 años en la corte grande que habla sobre esto, la exposición que se llama Progress, que habla sobre esta exposición a contaminantes. Vean cómo todo esto se está conjuntando y hacen ese todo complejo para poder abordar el desarrollo de nuestros niños. Ahora, ya sabemos que el desarrollo sustentable en los primeros años particularmente hasta el nacimiento de los 3 años, proporciona un componente básico para el logro educativo, la productividad económica, la ciudadanía responsable, la salud durante toda la vida, comunidades sólidas y crianza exitosa en la próxima generación. Eso ya hay una evidencia muy grande. De hecho, desde el 2007, The Lancet ha publicado unas series que hablan sobre la infancia temprana. Luego en el 2011 se volvió a publicar sobre todo lo que se había hecho en esos 4 años. Y en el 2016 se publicó esta última revisión del desarrollo infantil temprano. Y dice, pues, que algo tenemos que hacer. O sea, en base a la ciencia, a lo que ya sabemos, a lo que hemos investigado, ¿qué podemos hacer durante este periodo que es increíblemente importante para asegurar que los niños tengan una base sólida para el desarrollo futuro? En base a esto es que la experiencia de muchos investigadores y clínicos especialistas en desarrollo infantil se propuso o se propone este modelo, el modelo del cuidado cariñoso y sensible a las necesidades del niño. Este modelo tiene 5 pilares importantes, 5 bases que son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños, que son la salud, o sea, el cuidado general de la salud de enfermedad del niño, la alimentación, la nutrición, el inicio del aprendizaje a una edad temprana, la atención que responde a las necesidades y la seguridad y la protección. Vean cómo esto va ligado ampliamente a todo eso que hemos comentado respecto a lo que está influyendo en la programación del desarrollo. Entonces, consideramos, pues, los que estamos estudiando toda esta parte del desarrollo infantil, que este modelo es el que mejor puede programar el desarrollo de nuestros niños, el desarrollo de nuestra primera infancia. Vean cómo estas son las bases, son los efectos en el contexto y entornos del cuidado cariñoso a través del ciclo vital. Entonces, todo tiene que ver, evidentemente, con el contexto social y económico, político de todos los países, todo lo que está pasando a nivel de familiar, de gobierno, etcétera, el compromiso que se pueda tener con la primera infancia, también el medio propicio para el cuidador. Algo muy importante que incluye
este modelo es el apoyo al cuidador, la educación a los padres, lo que es la salud mental de los padres, todo está, la nutrición en el embarazo, la atención prenatal, lo que hemos hablado, o sea, cómo se tiene que estar programando desde la preconcepción, la concepción y ahora, cuando ya tenemos a nuestro niño, todos estos 5 pilares, ¿no? La salud, prevención, tratamiento de enfermedades, vacunas, agua, etcétera, nutrición, lo de la diversidad alimentaria, los alimentos complementarios, micronutrientes, macronutrientes, lactancia materna, reducir, y en la parte de la seguridad y protección, reducir estas adversidades, todo lo que es el abuso, el maltrato a los niños, el cuidado hacia aquellos niños vulnerables o discapacitados, malnutridos o huérfanos, y otros, pues es el cuidado responsivo, la llamada crianza responsiva. Bueno, todos lo conocemos o lo hemos escuchado como pediatras, ¿no? La llamada crianza respetuosa, que a veces la confundimos como diferente, pero las bases de esto empiezan desde este concepto de la crianza responsiva. Alimentación también responsiva, que tienes un componente de esa crianza responsiva, todo lo que es apoyo que puedan tener esos niños vulnerables, rutinas en el cuidado, apoyos en el desarrollo emocional, cariño y continuidad del cuidador. Y lo otro es el aprendizaje temprano, la continuidad en la escuela, lo que son los cuidados durante la etapa de lactante, preescolar, las oportunidades de aprender y libros, juguetes, todo lo que el niño necesita para poder mejorar ese potencial. Entonces, todo esto va a ayudar a alcanzar un mejor potencial en el desarrollo en la primera infancia, pero vemos que se va a prolongar, obviamente, el ciclo vital. Si tú apoyas a la primera infancia, desde todo esto, entonces la mitad de la niñez mejora, la adolescencia, y luego viene otra vez la preconcepción, y es ese ciclo vital que vamos repitiendo, y la crianza a los hijos, y también luego al recién nacido. Y así comenzamos. Entonces, obviamente, ya sabemos que comenzamos desde la etapa prenatal, por eso me gusta mucho hablarles de esto, por ejemplo, a nuestros estimados colegas, los obstetras, porque también ellos son parte importante en ese cuidado, ¿verdad?, del feto, porque ahí inicia esa programación. Ahora, lo que a nosotros nos atañe, que como pediatras, como neonatólogos, pues esas son las intervenciones, ¿verdad? Aquí yo remarqué las que estamos involucrados muchas veces los neonatólogos, los pediatras, pero son las intervenciones basadas en la evidencia que han demostrado mejores resultados en el neurodesarrollo. Entonces, la atención del parto adecuado, tratamiento de complicaciones, atención inmediata de recién nacido, que haya una persona siempre, como dice nuestro manual de reanimación, que siempre capacitada en la reanimación y poder iniciar, por ejemplo, ventilación a presión positiva. Entonces, esto, y luego en la semana, el periodo neonatal, prevención, tratamiento de enfermedades de recién nacido, atención domiciliaria adecuada, apoyo a la nutrición, promoción de la alimentación adecuada en el lactante niño pequeño, programas educativos de alta calidad en la primera infancia. Entonces, todo esto son lo que ha demostrado a lo largo de nuestro periodo, pero en el ciclo vital, vean cómo es importante siempre. Y eso es lo que siempre debemos de promover nosotros como pediatras, como neonatólogos, ¿verdad? Estos programas de crianza a los niños es estimulación a los padres, apoyo a los padres, salud mental a los padres, a la madre, y está la protección social, que algunos programas en algunos gobiernos, y todo esto que tiene que ver con la higiene y el saneamiento. Entonces, vean cómo todas estas intervenciones tienen que ver con el cuidado cariñoso y están basadas en la evidencia, en esas experiencias que han tenido en 20 años de mucha investigación al respecto. Ahora, sí, aquí me gusta recalcar por qué nosotros como neonatólogos, pues que tenemos a los niños, somos el primer contacto después de que ya lo cuidó el obstetra, ¿no?, el médico materno fetal, nosotros seguimos. El neonatólogo es aquel el que tiene ese primer contacto y que ve, aquí me gusta mostrar esta imagen, me parece súper ilustrativa. Vean, en los números chiquitos están las semanas, y en los números un poquito más grandes están los gramos que pesa el cerebro. Y a nivel macroscópico vamos viendo cómo, ¿no? Entonces, imagínense nosotros que recibamos un bebé de 30 semanas y vemos cómo está, 28 semanas, cómo está ese cerebro y cuánto pesa, ¿no? Son 50. Y luego vemos y lo comparamos con un cerebro de un bebé de 37, 38, 39 semanas, consideramos el término, que son esos 3 que están de este lado. Vean las grandes diferencias, tanto en peso como en tamaño, ¿verdad? A las 28, en las 13 semanas es el doble, ¿verdad? Y vemos que a las 40, 41, ya estamos
a la mitad, bueno, a la tercera parte del peso del adulto, que es aquí está el peso del cerebro del adulto, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces vemos cómo nosotros somos parte importante de esa programación, de lo que está pasando a nivel de esas señales externas que pasan en las neuronas de nuestros bebecitos, ¿no? Entonces, en esta parte de recién nacido y las 36, bueno, los prematuros. Entonces vean qué enorme responsabilidad tenemos nosotros como programadores o grandes o facilitadores de esta parte de la programación de todo. Y no quiero dejar pasar también ese desarrollo sensorial en la que nosotros también como neonatólogos estamos involucrados. Evidentemente, esta imagen es muy ilustrativa. En la parte más gris habla de esa parte anatómica o estructural de los desarrollos de los sentidos, y la parte de gris más bajito habla de la funcionalidad, ¿no? Entonces, nosotros, más o menos tenemos niños 28, 32 semanas, 36 semanas, vean cómo prácticamente todos los sentidos en ese momento, cuando estamos viendo a nuestros niños en las terapias intensivas o en nuestras salas de partos, todo está en pleno desarrollo anatómico, en pleno desarrollo funcional. Y luego en las siguientes, en el término y en la primera infancia, siguen esta parte de hecho, la visual es lo único que es lo que más anatómicamente se madura, pero todo lo demás también, entonces la función vestibular, auditiva, visual, todo. Entonces vean, y como dice una de mis grandes maestras del desarrollo, perdón, los sentidos son la entrada de las experiencias, son la entrada del desarrollo de nuestros niños. Es muy importante entonces tenerlo en cuenta para los cuidados, ¿verdad? Entonces, vean cuál es la importancia del cuidado entonces cariñoso y sensible para todos los recién nacidos. El feto en crecimiento puede oír hacia finales del segundo trimestre del embarazo, y el recién nacido es capaz de reconocer la voz de su madre. Poco después del nacimiento, los recién nacidos van a responder a las caras, al contacto suave, al tenerlos en brazos, y así como al sonido del lenguaje de los bebés. Los cuidadores pronto aprenden a conocer cómo los bebés pueden participar en las interacciones receptivas que son esenciales para el desarrollo óptimo de su cerebro en rápido crecimiento. Aquí cuando leí esta parte del lenguaje de los bebés, recordé mucho, que creo que la vimos la semana pasada, mi querida maestra licenciada Pilar Ibarra, ¿verdad? Cómo aprendemos nosotros cuando con ella en los sentidos, cómo los bebés se comunican con nosotros con sus movimientos o con sus gestos, ¿no? Este es el lenguaje de los bebés. Entonces, nosotros como neonatólogos tenemos que ser muy sensibles a todo eso para poder ayudar precisamente a ese ser tan vulnerable en esas alteraciones en su desarrollo. Entonces, y lo que ha demostrado la evidencia, que es muy importante, yo le digo siempre a los pacientes, ¿verdad? Son esa base del cuidado cariñoso y sensible al nacimiento. Entonces son el contacto piel con piel al nacimiento, la lactancia materna y el apoyo a la madre. Estos van a facilitar la formación temprana de lazos y sientan la base para la nutrición y para las interacciones y la atención de calidad. Ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, estrés, nutrición y todo eso se van a conjuntar. Vean cómo todos los componentes de la programación de desarrollo están acá y durante el nacimiento cuando nosotros asistimos a un bebé. Ahora, todos los descubrimientos en la neurociencia y la psicología del desarrollo indican que estas prácticas son sumamente benéficas para los niños en la primera infancia, con efectos perdurables. Es decir, lo que yo haga en esa hora dorada, en esa primera hora de vida de nuestro niño, tiene repercusiones perdurables. A partir de los primeros meses de vida, el tiempo de calidad que se pasa con el bebé, como conversar, narrar cuentos, historias, leer libros, escuchar, jugar, produce beneficios a corto y largo plazo para su desarrollo cognitivo y emocional. Por eso es muy importante ese contacto que los papás tienen que tener con sus hijos, o ese contacto que tienen que tener con gente sensible a ese cerebro tan vulnerable. Ahora, los prematuros, o sea, eso es un caso súper particular. Si bien esto se habla de los bebés, ¿no? De que el contacto piel con piel, que necesitan todo esto, pero los bebés vulnerables como ellos necesitan todavía más. Desgraciadamente muchas veces son los que menos reciben, ¿verdad? Son los que siempre son separados de su mamá, pues por obvias condiciones de su prematurez. Los padres requieren entonces información y orientación de cómo son las interacciones que tienen que tener con sus bebés, y
o con prematuros o con peso bajo, porque su comportamiento y respuestas suelen ser menos predecibles que los recién nacidos de término, porque hay todavía mayor inmadurez en estos niños. Entonces, sin un cuidado cariñoso y sensible hasta estos, que corren el riesgo de todavía más dificultades en su desarrollo, si todavía sabemos, ¿no?, que estos niños están muy propensos a tener estos problemas a nivel cerebral. Imagínense sin este cuidado que nosotros podamos empoderar a los padres de que tengan. Tales dificultades se profundizan porque los padres también están atravesando un periodo de estrés, están tensos por el nacimiento de su bebé tan pequeño. Entonces, como resultado, estos bebés pueden recibir menos atención, son objeto de descuido, de maltrato, y que agrava entonces todavía más, como una bola de nieve, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros promovamos y ayudemos a esos padres a afrontar todo esto que está pasando. Entonces, ciertas intervenciones que durante este periodo de los prematuros, como por ejemplo el programa Madre Canguro, que ya en una de las sesiones pasadas de la Federación hemos hablado, son eficaces para mejorar esos resultados neonatales en los bebés pequeños y han demostrado tener efectos benéficos a lo largo del curso de la vida. Pero para lograr sus máximos beneficios debe ir acompañado de un cuidado cariñoso y sensible más específico e intenso en casa. Entonces, promoverlo desde nuestros hospitales. Afortunadamente, en muchas de nuestras unidades neonatales está habiendo este cambio de paradigma en cuanto al contacto con los papás, el contacto piel con piel, incluso con ventilación mecánica. Entonces, debe proporcionarse a las mamás de estos bebés ese apoyo desde que están en las terapias iniciales también de la lactancia materna. Entonces, vean cómo también en el prematuro se puede, es más importante todavía este modelo del cuidado cariñoso que tiene que ver mucho con toda la programación de su desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de estos bebés de alto riesgo ingresados en las unidades de cuidados intensivos neonatales o son de alto riesgo? Entonces, los servicios de salud tienen que ser responsables de crear ese entorno propicio, de cambiar sus paradigmas antes del nacimiento, en el parto y los primeros meses postnatales, que más o menos esos que se quedan ingresados nuestros niños, ¿no? Entonces, ya también mi querido maestro, el doctor René Barrera, habló sobre estos cuidados, ¿no? Que el NIDCAP, que todo esto, los cuidados centrados en la protección del neurodesarrollo y en la familia. Vean cómo todo esto entonces va muy de la mano con este modelo del que la evidencia está hablando. Los cuidados, ese empoderamiento hacia los padres es muy importante en las terapias intensivas, en las terapias intermedias de nuestros bebés, pero también los programas de seguimiento. Los programas de seguimiento pediátrico, de seguimiento del neurodesarrollo son importantísimos y son fundamentales para promover el desarrollo de nuestra primera infancia. Entonces, evidentemente, todo el personal tiene que estar sensibilizado con este modelo del cuidado cariñoso y sensible para promover y potencializar ese desarrollo infantil. Pero aquí hay algo que también me llama mucho la atención y que siempre me gusta compartir. Los bebés, ¿qué pasa con los bebés de bajo riesgo o los de riesgo moderado? Entonces, algunos bebés que han estado enfermos o que han estado ingresados poco tiempo, que no estuvieron tanto tiempo ventilados o no estuvieron ventilados, también tienen riesgos bajos o moderados de trastornos en el desarrollo. Es decir, todos nuestros niños tienen riesgos. Para estos lactantes se dispone de una gran cantidad de programas de intervención temprana, evidentemente, pero muchas veces no estamos empoderando a los papás. Nosotros los pediatras o los neonatólogos, desde que les damos de alta o los recibimos, no estamos educando esa parte, ¿no?, del apoyo, de la importancia de ser sensibles, de ser receptivos a los papás, de la estimulación en casa. Entonces, el apoyo y educación del cuidador es lo más importante también en estos niños. Se ha asociado especialmente a una reducción del estrés materno, la ansiedad, la depresión y una mejora en la sensibilidad y la capacidad de respuesta de las madres. Aquí es que hemos visto muchos de estos niños que nosotros hemos tenido en algunas cortes en el instituto, como no estuvieron en las terapias intensivas o estuvieron un poco tiempo, pero que tienen alteraciones leves, moderadas o leves más que nada en el desarrollo. Entonces aquí es que quiero mostrarles el trabajo que estamos haciendo en México, en la Ciudad de México, de la corte en la que un servidor es investigador clínico. Es la corte obeso del origen bioquímico y epigenético del sobrepeso y la obesidad.
Aquí, en esta corte, evaluamos si la alimentación, el estilo de vida, la obesidad, el epigenotipo, la contaminación ambiental y las características metabólicas e inflamatorias maternas pueden predecir alteraciones en el neurodesarrollo y afectar la composición corporal del binomio madre-hijo. Entonces, se realizan evaluaciones fetales con seguimiento postnatal al binomio madre-hijo durante 2 años, donde se analiza la retención de peso, grasa, posparto materna, también desarrollo de patologías metabólicas, así como prácticas alimentarias, crecimiento y neurodesarrollo en los niños. Es una cohorte que, con los esfuerzos de varias personas en conjunto, y del instituto y de su directora de investigación, la doctora Guadalupe Estrada, hemos estado siguiendo, a pesar de muchas de las vicisitudes pasadas ahorita con la pandemia, pero que sigue vigente. Y vean cómo a un servidor le toca esa parte del seguimiento del desarrollo, junto con el Departamento de Neurobiología del Desarrollo de aquí del instituto. Entonces, y quiero mostrarles estos resultados preliminares respecto a esto. Ya sabemos, tiene mucho que ver, los conceptos que estamos haciendo acá en México, haciendo investigación respecto a los resultados, a la programación del desarrollo. Entonces aquí realizamos la prueba, los dominios de la prueba de Bayley 3, y aquí el puntaje escalar. Vean cómo este punto de corte que tengo acá marcado con rojo es 7, es el punto de corte que define, de 7 o menos hay un trastorno, hay una alteración en el desarrollo. De 7 a 4 es leve, de 4 a 2 a 1 es moderado, y ahí severo a 1. Entonces, estos son los puntos de corte más o menos, pero el 7 es que quise remarcar. Vean cómo en el dominio, esa es toda la cohorte a los 12 años que hemos realizado, con un total, una N de 111 de niños evaluados. Entonces, vean cómo el lenguaje receptivo en la mediana es 7. Mediana porque la distribución fue no normal. Entonces, los otros dominios que vemos alterados, afectados, son el lenguaje expresivo también. Entonces, los 2 dominios que tienen que ver con el lenguaje sí tienen una mediana de 8, pero tenemos aquí un grueso de niños. Pero el dominio más afectado, creo, en el total de los pacientes, es el dominio de la motricidad gruesa. Y recordemos que en los criterios de esta cohorte no incluimos prematuros extremos o prematuros, son hijos de mamás con problemas metabólicos. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando hicimos la división en cuanto a sobrepeso, obesidad y peso normal, vean cómo en el dominio del lenguaje receptivo y lenguaje expresivo, otra vez vemos que en las mamás obesas está sucediendo esa diferencia en cuanto a que estos niños son los más afectados de los que hemos mencionado en la diapositiva anterior. O sea, vean cómo, entonces, es algo que nos está acercando. Estos son datos preliminares, no hemos hecho el análisis en extenso, son no publicados todavía, pero vean cómo nos está dando una tendencia y nos está diciendo de que, vaya, algo está pasando, se está programando, y son niños que consideramos de bajo o moderado riesgo, ¿verdad? Entonces, la obesidad materna, por ejemplo, en el lenguaje receptivo, su mediana fue 6, en el lenguaje expresivo fue 7, y en la obesidad, en la motricidad gruesa fue 7. Entonces, vean cómo nuestros niños, incluidos en nuestra cohorte, que son mamás de área metropolitana, está sucediendo algo. Está sucediendo una programación y está alterando ese neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, para concluir, me gustaría comentarles esto. Los avances que hemos tenido en las neurociencias en el desarrollo infantil, ya sabemos, a las 4 semanas de gestación las neuronas se multiplican en una velocidad de 250,000 neuronas por minuto. Y bajo condiciones, el recién nacido ya cuenta con 10 billones de neuronas. Fíjense. Entonces, bajo condiciones apropiadas de crianza y cuidado infantil, la sinapsis se forma por una velocidad de 1000 por segundo en los primeros años de vida, pero en los primeros 1000 días ya sabemos que son 1,000,000 por segundo. Y eso va avanzando más en la investigación en neurociencias.
Y entonces, entre las mejores sean las condiciones de crianza y cuidado de los niños durante los primeros 3 años, más sinapsis se van a formar y van a ser más sólidas. Cuando los niños no tienen acceso a esos cuidados cariñosos desde el nacimiento, desde la primera infancia, no se establecen esas suficientes sinapsis y son débiles para sostener a lo largo de la vida. Entonces, entre más temprano se empiece en la vida ofreciendo oportunidades de crianza y cuidado cariñoso a las necesidades de los niños, mejores resultados vamos a tener a largo plazo. Eso es muy importante. Entonces, esa es la consigna, esta de acá arriba, todo niño merece prosperar. Eso en la serie de Lancet del 2016 lo marcó. Entonces, comer, jugar y amar. Yo en esas 3 palabras resumo este modelo del cuidado cariñoso, ¿verdad? Los nutrientes, el juego, ese estímulo de los niños, liberarlos de ese estrés que puede estar viviendo, esas inequidades en su vida, y los cuidados, el amar, ¿no? El cuidado que tiene de mamá, papá, ahora le llamamos cuidadores, ¿no? Entonces, vean cómo aquí en este estudio donde el cerebro de un niño normal, las activaciones de resonancia funcional, que ahorita está también muy en boga, que se está haciendo en estos niños, y vean estos niños, que es el área del hipocampo y toda esta parte de las emociones y todo, vean el niño privado de estímulos, no se activan. Entonces, el maltrato, la estimulación inapropiada también están afectando muchos esos problemas a largo plazo de nuestros niños. Entonces, no puede haber igualdad de oportunidades sin la estimulación, la crianza y la nutrición adecuada para los bebés y los niños pequeños. Entonces, y vemos en esta gráfica es muy ilustrativa, vean cómo cuando nosotros intervenimos tempranamente, preconcepción, madre e hijo, eficacia para cambiar la trayectoria, y niños y adolescentes, punto eficaz para la siguiente generación, cuando nosotros no hay ninguna intervención, avanza el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden ser metabólicas, pero también sabemos de problemas del desarrollo. Muchas veces pensamos cuando decimos alteraciones de desarrollo, tiene parálisis, tiene convulsiones, tiene esto. No, ya sabemos que los principales problemas ahorita en nuestros niños son ansiedad, depresión, problemas de déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista. Son problemas de desarrollo que van más allá de lo que pensábamos como trastornos motores o cosas así. Entonces, son esferas que van más allá. Entonces, cuando no hay intervención, vemos cómo aumenta ese riesgo, y cuando hay intervención, vemos cómo la intervención temprana mejora la capacidad funcional de esas respuestas a nuevos retos, porque hay una plasticidad epigenética muy grande durante esto. Pero mientras más temprano sea, mejor, ¿verdad? Porque vean acá, si intervenimos después, entonces es menos el resultado, pero aunque sí puede haberlo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy ilustrativo de lo que tenemos que hacer. Entonces, es más fácil, menos costoso, formar circuitos cerebrales fuertes durante los primeros años que intervenir a arreglarlos más tarde. Entonces, vean cómo el cerebro, estas habilidades de responder a las experiencias es súper alta en los primeros años. Y el esfuerzo que se necesita es menor que si nosotros queremos hacer algo que el cerebro le cuesta más trabajo responder y se requiere más energía o mayor desgaste en esto. Entonces, vean cómo es muy importante la intervención temprana que hacemos nosotros desde el nacimiento, el cuidado prenatal, que ya sabemos para nuestros queridos colegas, pero también para nosotros, que somos los que recibimos a los bebés, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay muchas cosas que tenemos que todavía dilucidar. México somos un país que todavía está, podemos decirlo, muy, muy corto en muchas de estas cosas, esto relativo a la programación. El programa de investigación donde un servidor trabaja es uno de los esfuerzos grandes que se está haciendo a nivel nacional para poder dilucidar muchas de estas cosas que están pasando, desde la genética, el ambiente prenatal, la microbiota y el ambiente postnatal que está viviendo nuestros niños y cómo está programando la salud y la enfermedad del cerebro, ¿no? Entonces, ahí estamos en el camino, estamos avanzando y creo que todos como neonatólogos y pediatras podemos ir sumando esfuerzos para poder comprender, dilucidar mejor lo que está pasando con nuestros niños en México, ¿no? Entonces, si tu cerebro no te permite aprender y adaptarte en un mundo que cambia rápidamente, no prosperarás y tampoco la sociedad. Esa es la consigna de Kim Jong-un, que fue el presidente del 2016 cuando se publicó este modelo y del cuidado cariñoso y sensible a las necesidades del niño. Pues muchas gracias, les agradezco. Con esto, no sé si alguna duda. Muchas gracias, doctor. Interesante todo lo que nos comenta. Cuidar todas esas esferas que usted nos decía desde este momento en que
antes del nacimiento del bebé y después del nacimiento en nuestras áreas de USIN. Yo quería preguntarle algo. ¿Nada más estudiamos la obesidad como tal o hay alguna línea de seguimiento en cuanto a los pacientes hijos de mamá diabéticas como tal y preeclámpticas, en aquellas donde el flujo sanguíneo en el bebé es reducido y posteriormente nace prematuro? O sea, ese bebé se afecta en mucho grado. ¿Y qué debemos de hacer? O sea, ¿se da el seguimiento a esos pacientes o existe una línea de investigación para esos en México o en el Sí, mundo? sí están incluidos. O sea, recordemos que uno de los factores principales de riesgo para estos problemas metabólicos durante la gestación es la obesidad, ¿no? Entonces, muchas de esas pacientes están teniendo problemas de preeclampsia, diabetes y todo. También hay líneas de investigación al respecto. En la cohorte de trabajo estamos haciendo también el seguimiento a estos niños, incluso en el seguimiento pediátrico en el Instituto Nacional. También, o sea, está cambiando mucho ese paradigma también del seguimiento. Estamos volteando a ver mucho a estos hijos de mamás con enfermedades metabólicas, como usted bien dice, preeclampsia, diabetes, problemas de hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está cambiando mucho ese paradigma, porque ya sabemos que no solo, vaya, las cosas, los problemas motores grandes como las asfixias o la prematurez extrema y todo es riesgoso, sino también por todo esto que ya estamos estudiando actualmente en base a la investigación, es que estamos dilucidando que también estos niños están en riesgo de tener problemas o alteraciones a lo largo de su vida. Una de las preguntas que están en el chat, doctor, y en relación con eso también con lo de la preeclampsia, comentan, el recién nacido con antecedentes de placenta pequeña o calcificada, ¿requiere algún seguimiento neurológico ese paciente? Es muy importante, qué bueno, lo mencioné hace un rato, ¿no? Recuerden, la placenta es el segundo cerebro, el intestino es el tercer cerebro, bueno, y nuestro cerebro es primero, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros estemos como neonatólogos, vayamos a ver qué pasa con esa placenta. Si yo ya vi que esa placenta está chiquita, tiene algo pasó en ese medio intrauterino. Alguna alteración desde lo que sea, o sea, citocinas estructural, circulatorias. Por eso es muy importante, yo siempre se lo digo, por ejemplo, cuando voy a recibir a un bebé, siempre eso pregunto, ¿no? ¿Cómo viste la placenta? ¿Cómo están los flujos? ¿Cómo está eso? Muchas veces nosotros los neonatólogos, pues, bueno, vamos, recibimos a un bebé y pues no hacemos esas preguntas que son muy importantes y que a la luz de las investigaciones actuales ya sabemos que son importantes porque son el ambiente intrauterino. Son los primeros 270 días de nuestros 1000 días, de los que estamos hablando, de nuestros 3000 días. Entonces, por eso es muy importante que sí esos niños reciban y que tengan una vigilancia del desarrollo, ¿verdad? Muy bien, doctor. Hay muchas felicitaciones ahorita en el chat. Otra de las preguntas que nos hicieron es, tomando en cuenta que el bebé es ya receptivo desde la gestación, al nacer, si este bebé requiere reanimación y es necesario separarlo de su madre desde los pasos iniciales hasta la ventilación o incluso compresiones torácicas, ¿este neurodesarrollo se ve alterado? Por supuesto, pero recuerden, claro que se ve alterado, pero recuerden que, como dijimos allá en una de las últimas gráficas, que durante este periodo que es muy sensible también existe esa neuroplasticidad importantísima. Es por eso que yo, obviamente, como yo les decía, por necesidades, obviamente es importante preservar la circulación, preservar todo esto en nuestra reanimación neonatal, que ya sabemos nosotros los neonatólogos, pero es importante que yo sea consciente de que posterior que ese niño esté estabilizado, haya hecho lo mejor posible esa reanimación, protegiendo ese cerebro, también haga intervención temprana. Intervención, la mamá en cuanto pueda, leche materna, la mamá en cuanto pueda, contacto o programa de mamá canguro, estos cuidados centrados en la protección del neurodesarrollo, en la protección de los sentidos, de nuestras usines. Es un paradigma muy complicado, yo lo sé, digo, yo trabajo también en una terapia intensiva institucional, ¿verdad? Y a veces cuesta mucho trabajo, pero nosotros creo que como neonatólogos somos los encargados, como somos ese primer contacto que pueda ser sensible a ese personal,
sensible a nuestras autoridades, sensible a nuestras compañeras enfermeras. Entonces, todo esto si el neonatólogo está informado, está consciente de la importancia de este cuidado de ese cerebro, esto puede mejorar porque ya sabemos que hay mucha neuroplasticidad en ese bebé. Otra de las preguntas, doctor, es ¿cuál es la mejor escala que usted nos recomienda para vigilar el neurodesarrollo en los bebés? La mejor escala. No hay mejor ni peor escala. Todas tienen. Hoy por hoy, hablando de investigación, la que es para nosotros nuestro patrón de oro, que nos sirve mucho, es el Bayley-3, por ejemplo. Sin embargo, nosotros como pediatras también tenemos que reconocer otras que nos sirven. Digo, el Bayley-3 se tiene que aplicar por alguien certificado, por alguien que haya tenido ese entrenamiento. Es como la reanimación neonatal. Así se aplica, ¿no? Pero también nosotros podemos hacer pruebas de tamizaje del desarrollo. Una de esas pruebas importantísimas, y si gustan yo se las puedo compartir, es la prueba de la escala del desarrollo infantil, el EDI-2. Entonces, esa escala fue realizada en colaboración con el Hospital Infantil de México, el Instituto y gente que trabaja en el desarrollo infantil, muchos de mis maestros. Entonces, esta prueba, nosotros como neonatólogos o pediatras podemos usarla como un tamizaje y poder decir, a mí este niño, estas pruebas tamizan, ¿no? Y ya las pruebas gruesas, o digo no gruesas, más específicas, diagnósticas como el Bayley-3 pueden ayudar, pero en general lo importante es que sea una prueba validada y con nivel de evidencia, ¿verdad? Para eso. Pero no solo es la prueba, también la vigilancia del desarrollo infantil no es solo hacer una prueba, es la vigilancia de la exploración neurológica, mi prueba y en muchas ocasiones también otras pruebas estandarizadas para motores, para exploración motora, como los movimientos generales de Pretzl, la prueba de Heine, neonatal o del lactante, también está, y otras, la de Alberta, o sea, muchas que ya están, que tienen niveles altos de evidencia, pero no solo entonces es una prueba, sino que es un conjunto, es un seguimiento integral de esto del desarrollo, no con una sola cosa, y muchas veces también tenemos que hacer uso de estudios de neuroimagen, entonces no puedo decir así, es esta prueba y ya con esto, es un estudio, es un seguimiento multidisciplinario, así como por los modelos que estamos siguiendo, por pero en el seguimiento pediátrico del INPRE, en otras instituciones, es algo multidisciplinario. Entonces, no con una sola cosa yo puedo ya calificar algo. Tengo que dar un seguimiento longitudinal, pero sobre todo detección temprana. Algo que yo les recomiendo a los pediatras, a los neonatólogos que están acá, es que nos entrenemos mucho en estas pruebas de tamizaje. Esta prueba EDI es súper interesante, súper buena para esa detección temprana y poder canalizar o poder buscar qué puedo hacer por ese bebé. Otra de las preguntas en el chat, doctor, ¿en qué momento y qué tipo de complementos debemos de usar en los neonatos o lactantes que sean de utilidad y favorezcan el neurodesarrollo? Complemento, creo que nutricional, a eso se refiere. Vean, este tema de la nutrición creo que es así, súper una complejidad. Ya vimos nosotros en una de las diapositivas, ¿verdad? Los que han tenido nivel de evidencia alto son 3. Yo me puedo quedar con esto, pero se necesita ahorita, Diego, una presentación sola de neuronutrición, ¿verdad? Ojalá que se pueda hacer, pero vea, colina, hierro, omegas. Esas son las 3 que han tenido mayor impacto en los estudios. Pero bueno, sabemos que hay mucho ahorita. Nosotros estamos haciendo ahorita estudios, por ejemplo, con vitamina D, con el complejo B. Entonces, y nuestros neonatos es importante. Entonces, aquí, todo lo que está pasando. Entonces, el mejor complemento para mi neonato, entonces, es leche materna. Creo que eso es el mejor complemento que puede tener. Evidentemente tengo que cuidar, y eso es muy importante, no olvidar a la mamá. ¿Cómo está la mamá nutricionalmente? ¿Qué está comiendo la mamá? Entonces, el mejor complemento siempre va a ser leche materna. Y muchos otros, y estos 3 que ya dije que tienen nivel de evidencia, pero bueno, se necesita, creo que para seguir respondiendo más esta pregunta, ¿verdad? Creo que una presentación solo de neuronutrición estaría genial, ¿no?
En relación a la prueba EDI, doctor, nos comentan si requerimos de un entrenamiento especial para la aplicación. Y de ser así, de una vez, doctor, le digo, ¿qué podemos hacer para poder realizarla? Es ideal que nos vayamos entrenando. Yo hace una prepandemia di como 2 pláticas respecto a esta prueba, donde nos hemos entrenado y estamos a punto de iniciar un entrenamiento. Digo, no es algo complejo, pero sí se requiere por lo menos un fin de semana que nos podamos familiarizar con la prueba. Claro que sería valiosísimo tener ese entrenamiento. No es una certificación como tal, como por ejemplo el Daily o la reanimación natal, pero sí es ideal que podamos, con gente que hemos conocido mucho la prueba, hacer este entrenamiento, ¿no? Con gente que quizá sería su primer contacto con ello. Entonces, para la exploración y muchas de esas cosas. Muchas de estas cosas son de las que hacemos, por ejemplo, en el EDI, son parte de las exploraciones neurológicas, el tizón, Boita y cosas que hemos visto en los programas de neurodesarrollo, pero vamos a decirlo resumido y lo más básico para que nosotros en una prueba de 10, 20 minutos podamos ayudar o detectar tempranamente alguna alteración. Pero claro, o sea, estaría genial que podamos organizar algo así para poder entrenar a mucha gente al respecto y poder hacer estas detecciones tempranas. Ese doctor que, hablando desde el punto de vista mío, esa prueba la he visto que lo hace el programa IMSS Bienestar en las unidades hospitalarias rurales. Ellos hacen esa prueba EDI a esos pacientes, pero no la he visto en otras unidades hospitalarias que sean del control de los pacientes. No. O sea, me sorprende mucho ver que en las unidades rurales estén haciendo pruebas de ese tipo, pero en hospitales grandes donde damos seguimientos de pacientes con muy alto riesgo, no estemos capacitados en inicio, pero sería bastante buena la idea de poder establecer y desarrollar esa prueba EDI para hacerla en los hospitales donde laboramos. Es sorprendente. Incluso yo recuerdo cuando estuve en algún hospital de estos en el servicio, era la prueba EDI 1. Actualmente ya tenemos una actualización, el EDI 2. Entonces, hay una prueba mexicana que fue desarrollada con niños mexicanos, validada en el Hospital Infantil de México, y que bueno, muy poca gente luego la conoce. Entonces sería valiosísimo, como bien dice usted, doctor. Otra de las preguntas que tenemos es si el autismo tiene alguna relación con alteraciones placentarias. ¿Hay algún estudio sobre eso? Bastantes. Una de las cosas importantes, Diego, el autismo también es algo muy complejo, pero que ya sabemos que hay mecanismos epigenéticos, mecanismos de la microbiota en la placenta o marcadores epigenéticos como los ARN no codificantes, algún tipo de metilación o genes blanco en esta parte, en todos esos dominios que están afectados en el autismo. Entonces, claro que sí. Por eso tenemos que, así como neonatólogos, también tenemos que voltear a ver esos estudios que están pasando, que se está diciendo sobre la placenta, ¿no? Entonces, claro, mucha literatura al respecto. Sé que hay estudios que de baja potencia, de mediana, de alta, pero es importante seguir haciendo este tipo de investigación, este tipo de esfuerzos, y sobre todo en nuestro país, para buscar qué está pasando en conjunto con nuestros estimados patólogos y médicos materno-fetales y ginecobstetras. Una de las preguntas dice, ¿es más beneficioso para el desarrollo del recién nacido que durante su estancia en USIN ambos padres estén presentes durante la visita diaria? Por supuesto. Es definitivamente. ¿Qué hacer? Porque las unidades hospitalarias no permiten eso. Exacto. Y eso es un cambio. ¿Se acuerdan de lo que en una de las partes del modelo del cuidado cariñoso y sensible en las bases está ya ese compromiso social, compromiso de las instituciones? Ahí está. Es que tenemos que empezar a hacer un cambio. Quizá nosotros que somos los actores, comenzar a incidir un poco, pero sí es bien complicado. Y ahorita, con la pandemia, esto empeoró. Entonces, vean cómo vamos a transformar esas dimensiones que están pasando en los hogares, que ya lo vimos en las noticias, ¿no? Aumentó la violencia, aumentó esto, aumentó todo en los hogares, los niños, no sé qué. Pero también, imagínense nuestras terapias intensivas neonatales, los prematuros, todo esto no dejó de haber. Imagínense cómo se está afectando ese desarrollo también en los niños. Incluso ahorita, antes de la pandemia, yo tenía entendido en el instituto, en la terapia intensiva, incluso había un día de abuelos, ¿no?
Entonces, vean cómo es importante esos cuidados centrados en el desarrollo y en la familia. Entonces, por eso ahí está ese entorno que necesitamos favorecer como agentes activos en la protección de los cerebros de nuestros niños. Una de las preguntas en relación a la transmisión vertical de coronavirus, ¿puede afectar el neurodesarrollo? ¿Hemos visto algún estudio en relación a eso? Están comenzando a correr los estudios, sí, ya se está proponiendo, pero si nos vamos nosotros a las bases neurobiológicas de todo esto, de la inflamación, ¿recuerdan cuando vimos esta parte en lo que está viviendo el ambiente intrauterino? Evidentemente, ya sabemos que en la infección por coronavirus hay una gran explosión de citocinas y factores inflamatorios y neuroinflamatorios. Entonces, evidentemente, puede haber, o sea, yo no lo puedo afirmar categóricamente, pero si nos vamos a las bases neurobiológicas, por supuesto que pueden haber. Ahora, es importante, ojalá con esfuerzos también, ya se está iniciando esa cohorte en el seguimiento pediátrico del instituto de los hijos de madre con coronavirus. Entonces, esperemos que nuestros compañeros del departamento, pues poco a poco se hagan esos seguimientos y vayamos viendo los resultados. Pero ojalá que también en sus hospitales, en sus ciudades puedan, o países puedan estar, ¿cómo se llama? Haciendo estos seguimientos. Sería interesantísimo, importantísimo, pero sobre todo, no solo para saber si pasa algo, para intervenir, porque ya sabemos las bases neurobiológicas de que claro que pueden haber alteraciones. Tomando en cuenta que gran parte de la estructura del cerebro está formado por grasas y que durante la etapa fetal y después del nacimiento se requieren de ácidos grasos omega para el desarrollo estructural de mielinización y función cerebral, además de otros nutrientes, sería recomendable suplementar la alimentación materna con ácidos grasos omega durante la etapa pregestacional, gestacional, de lactancia en los primeros 3 años de vida en los niños. O sea, de eso debe de ser una rutina. Claro, por supuesto. Y lo vimos también en uno de los cuadritos que puse de la nutrición materna, y ácidos grasos omegas son de alto nivel de evidencia para la nutrición y el ambiente preconcepcional, en la gestación y postnatal. Hay muchas felicitaciones, doctor, todavía, y todos en relación a la prueba EDI, les gustaría mucho desarrollar esa... Claro. Con todo gusto podemos hablar con el equipo que estamos trabajando acá en el instituto para poder apoyarlos, con todo gusto. Varios están preguntando que si podemos pasar las pruebas EDIS y poder realizarlas. Claro. Las preguntas voy a pasar a ustedes ahorita a los que me invitaron, doctor Moisés, doctor Encalada, y se los voy a pasar en línea los protocolos y todo para que lo vayan conociendo, y con gusto podemos hacer entrenamientos sin problema. Hay gente muy capacitada con nosotros en el instituto que puede apoyar. Doctor, ¿existe algún hospital que incluya los cuidados centrados en el desarrollo con horarios extendidos, con los papás dentro de las áreas y más miembros de la familia? ¿Conoce usted si existe un hospital en México con esto? Creo que lo más cercano a todo esto, definitivamente creo que ha sido el Instituto Nacional. Lo más cercano digo porque ha costado mucho trabajo. Mis queridos maestros no me dejarán mentir, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo de nuestras autoridades, de nuestro director general. Entonces, no he visitado muchos otros países. Si hay alguien o estados, si hay alguien que aquí en el chat pueda decirlo, yo lo más cercano que he visto a todo esto definitivamente es el Instituto Nacional de Perinatología. Y claro, en el medio privado podemos incidir un poquito más en esto, se puede, en gente que ya está un poquito más consciente de esto. Bueno, doctor, ¿qué puede comentarnos del colecho? ¿Qué comenta sobre el colecho? ¿Lo sugiere usted? Dos cosas importantes que tienen nivel de evidencia. 1, lactancia materna exclusiva, promover la lactancia. 2, prevención de muerte súbita de lactantes. Son las 2 cosas que tienen más nivel de evidencia. Y una tercera cosa que no tiene algo muy fuerte en la evidencia es esta parte del desarrollo emocional y del vínculo,
que si bien, o sea, no hay fuertes estudios, pero sí ya sabemos que el apego desorganizado puede estar afectado cuando un niño no tiene esta parte del colecho cercano con la mamá durante sobre todo los primeros 6 meses, que ya sabemos que es un periodo muy rápido de crecimiento cerebral y de sinaptogénesis y dendritogénesis. Muy bien, doctor. Un último comentario para cerrar, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues un placer. Gracias, doctor. Con esto le damos las gracias al doctor Alejandro, su participación, esperándolos ver el próximo sábado en nuestra sesión sabatina. Muchas gracias, doctor Alejandro. Por nada, hasta luego. Agradecemos a todos su presencia a nombre de la mesa directiva 2021-2023 y de nuestro presidente, el doctor Moisés Quiles Corona. Agradecemos su presencia. Los invitamos para nuestros próximos webinars. El 28 de abril, el miércoles, tenemos nuestra sesión de enfermería. Quedan atentamente invitados. Les pedimos de manera más atenta llenar todos los rubros para la inscripción y así por hacerles llegar su constancia. Agradecemos el trabajo del asistente de la Federación, Angélica Guzmán, a quien se pueden dirigir para poder agilizar todo este trámite de las constancias. Y muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Les seguimos esperando en nuestros webinars. Muchas gracias. Esto es México, el estado de Chiapas, una estrella más.